A vos se te ocurre cada cosa. Esa tarde habíamos coincidido casi perfectamente con el indio en la llegada al bar. Apenas me esperó unos instantes en la puerta de la esquina cuando me vio aparecer doblando a la ochava por la avenida. Ya estaba poniéndose el sol de un día demasiado caluroso de ese fin de octubre y yo, al menos, estaba ansioso por entrarle una birra bien helada en compañía de los amigos. Y evidentemente, dado su apuro, él también estaría pensando lo mismo. Bufaba por el clima y le caían gotas gordas de sudor por las sienes resbalando por las mejillas flacas, y como era medio morochón se le notaban aún más. También tenía la frente perlada de gotas de transpiración bajo el pelo bien negro que todos le envidiábamos, y se lo hacíamos saber. No tenía ni una cana el hijo de puta. Mientras que a la mayoría en el grupo ya le asomaban canutos blancos y otros, como yo, bien raleado del conjunto. Hasta la oveja, que era todo rulo y de ahí el mote, tenía un montón de canas. Pero este guacho conservaba la piojera bien renegrida, y como se lo dejaba un poco largo, más la cara angulosa, la piel medio cobriza oscura, los ojos negros saltones, la nariz regordeta y labios como una línea, presentaba un aspecto de fiero y desafiante, y el apodo de indio le caía justo. Y hasta aparentaba menos edad de la que realmente tenía, otra razón por la que lo puteábamos seguido. No era fachero para nada, al menos dentro de los criterios de belleza varoniles, pero el hombre tenía lo suyo, y era de carácter fuerte, atropellador y barullero, medio brutango, pero noble y frontal. Así que corroborando esa primera impresión me saludó con un «¿Qué haces, loco?», y se mandó para adentro empujando una de las puertas mientras tiraba el cigarrillo por la mitad que venía fumando y casi sin entender mi «¿Bien y vos?», que le había largado como respuesta. Por lo menos apenas crucé la puerta noté el fresco que desparramaban los ventiladores de techo y lo poco que tiraba el equipo de aire que hacía un par de años había instalado el dueño, el oso Gentile. Y eso que los mismos instaladores, los que teníamos más confianza y hasta los mozos, le habíamos advertido que tendría que haber comprado uno más grande. Pero el oso, más por tosudo que por garronero, metió uno de 4.500, que no le decía ni cosquillas al espacioso salón del bar. Cuando pueda lo combino con otro igual al fondo y ya van a ver cómo va a andar, nos había contestado. Pero ya habían pasado 2 veranos y nos seguíamos cagando de calor, y nos veíamos venir otro sin que el turro cumpliera la promesa. Por suerte, los 4 vetustos ventiladores colgantes, esos metálicos marrones oscuros con grandes motores del año del pedo, todavía funcaban y mal que mal, movían el aire un poco. El indio ya había relojeado el ambiente buscando una buena ubicación, pero no había hecho falta la elección. El oveja, solo, estaba pencado en una de las mesas del fondo, al lado de la ventana, subida hasta arriba, seguramente uno de los lugares más frescos del local, ya que el sol de la tarde pegaba del otro lado. Cuando nos arrimamos lo encontramos ensimismado, mirando por la ventana el devenir de autos y gente, que a esa hora era un quilombete, y sobre la mesa de nerolite blanco una estela chica por la mitad, y al lado el vaso con un culito de bebida, ambas cosas sobre charquitos de agua por la condensación. Completaba el programa un platito de maníes tostados junto al montoncito de las cascaritas de los que ya se habían manducado. Era raro verlo a la oveja tan temprano y supuse que se había embolado en el negocio y lo había dejado al empleado. Pero no era muy común en él, que siempre serio y responsable se quedaba hasta el cierre. Pero como era día de semana quizás hubiese tenido poco movimiento y con el calor se habría alzado a la mierda. Pero igual me extrañaba en él esa actitud. Mis deducciones se vieron confirmadas cuando el indio, sutil y expeditivo como siempre, le espetó a modo de saludo. «¿Qué hacés vos acá tan temprano? ¿Te corrió el Lorca?» «Sí», le respondió, percatado ya de nuestra presencia ante la interrupción poco diplomática, por no decir a lo bestia del indio. «Hoy lo dejé el Virola», añadió refiriéndose a su empleado, el viejo y único, de la ferretería que había abierto el padre de la oveja hacía años, y que le dejó cuando murió con personal y todo. «Poca gente y mucho calor», terminó suspirando. Igual no me convenció mucho la explicación. Lo noté más serio que lo normal. «¿Qué tal?», lo saludé mientras me acomodaba en la silla del otro lado de la ventana ganándole de mano al indio que tuvo que ubicarse de frente. No duró ni un instante quieto y se puso a carpetear dónde andaban los mozos. Ese día estaban los dos, el gallego Torres y el flaco Tijera. El yo llega detrás del mostrador y el flaco volviendo de las mesas del frente. El indio medio se incorporó y lo llamó con una seña. «Pido una grande, afirmó más que preguntarnos. «¿Qué hace, flaco?», lo abarajó apenas se acercó cansinamente el mozo. Y sin esperar añadió: «Traete una grande bien helada y un par de vasos». Y cuando el flaco, que había saludado también con pocas ganas con un leve movimiento de cabeza, ya se alejaba, le agregó en voz alta: «Y más boludeces de esta también», señalando el platito de maní. Pero el flaco ni vuelta se dio. Levantó la mano con el pulgar para arriba y siguió con su ritmo lento. Evidentemente ese calor tempranero nos tenía mal a todos. «Qué calor de mierda», se quejó el indio, «y encima todo el día en la calle», bufó.
Laburaba en la contaduría de la hermana y como mucho de números no manchaba, se la rebuscaba con las cobranzas, los trámites en bancos y reparticiones, impuestos y todo lo que fuera a llevar y traer. Pero le gustaba eso de ir y venir. No era un tipo para tener horas atrás de un escritorio o un mostrador. Era más inquieto que la mierda, hiperkinético, como le dicen ahora. ¿Y ustedes, che? ¿Qué tal? ¿Cómo la llevan?, preguntó al fin, interesándose. El Oveja seguía callado. Yo como siempre, le contesté, lidiando con los pendejos, esquivando a la loca de la regente, papelerío al pedo. Como jefe de taller en 2 escuelas técnicas, una a la mañana y otra a la tarde, tenía para entretenerme. Y para completar siempre aparecía algún laburito en casa, alguna reparación, algo de compus, o lo que surgiera más o menos potable y solvente y que no me enquilopase demasiado. El indio siguió, verborrágico, contando algunas anécdotas y experiencias de su amplio repertorio que acrecentaba y exageraba cada día con el devenir andariego que lo signaba. Entre los temas se coló, como siempre, el fútbol, y ahí volvimos a trenzarnos, como siempre, acalorada e inútilmente, defendiendo cada uno a sus colores. Él, bostero, yo, gallina. Él, maradoniano a muerte, yo, bancando a Messi. Y obviamente, nunca llegando a nada y ofuscándonos al pedo. En medio de la discusión cayó el negro Jorge. «¿Qué tal, co?», saludó arrimándose a una silla. Tras un instante de silencio adivinó. «¿Otra vez discutiendo de fútbol? ¿Maradona o Messi? Hay que ser boludo, ¿eh? Ustedes se pelean y esos dos viven como reyes recagados en guita», sentenció. «Cerrá el orto, negro», lo barajó amablemente el indio. «Ustedes no pueden ni hablar». Lo chicaneó, haciendo referencia tácita a la dicción leprosa del negro. «Ah, no», le respondió tirándose para atrás en la silla. «Tenés bien clarito que los dos», y repitió destacando cada palabra, «los dos jugaron en el glorioso Newell's Old Boys, Gil», y largó una carcajada. «Bueno, pero eso refregáselo a los canallones», intervine. «Acá la discusión pasa por otro lado, independientemente de los colores. Eso es un tema más general, cultural, hasta de connotaciones sociales, de valores, ¿entendés? Te digo más», le agregué. «Es casi una definición de lo que se es como persona». «Pero no seas pelotudo», se encocoró el indio. «No mezcles pera con manzana. Es fútbol, papá. Dejate hinchar las pelotas». No podés», insistí. «Es un todo, una postura en la vida, una actitud», le dije abriendo los brazos. «Anda a cagar», me respondió. «Bueno, basta, che», terció el negro, y levantando la botella casi vacía le gritó al Tijera, porque nos habíamos servido nosotros y el indio le había completado el vaso a la Oveja, descartando la mitad ya tibiona de la botella chica. «Tráete otra más, flaco, y otro vasito, ¿eh? Ya aburren ustedes, boludo, siempre lo mismo», dirigiéndose a nosotros nos cagó a pedo. «Hablemos de cosas más serias». «Míramelo acá, al Sócrates», lo chicaneó el indio. «Dale, boludo, qué sé yo, hablemos de mina, aunque sea». El flaco ya dejaba otra birra fría y se iba sin decir palabra, articulando como siempre las patas largas. «¿Vieron la que bailó en Tinelli anoche? ¡Qué mionca, por Dios!», se regocijó mientras se llenaba el vaso. «Ahí lo tenés al Sócrates», esta vez lo chicaneé yo al negro. «No hay poronga que le venga bien a ustedes», respondió acomodándose el cuello de la camisa bordó y alisándose el pelo. A él sí que se le notaba las sienes en los costados por más negro que fuese, porque lo de negro venía por el tono de piel, obviamente, morochón subido, ojos marrones chiquitos, nariz ancha y boca con labios bien gruesos, un negro jetón. «Cállate, putito», siguió finamente el indio. En ese momento se agregaron otros dos al grupo, el Ulises y la Fiera. «Buenas», saludó el primero. «Correte, negro», ordenó sin esperar ni los saludos. «Vamos a arrimar otra mesa». Y manoteando una de al lado, agregó dirigiéndose a la Fiera: «Dale, agarrá de ahí». Y entre los dos reacomodaron la nueva disposición, generando un mini quilombo hasta que todos estuvimos ubicados y repartidos vasos y botellas. El Ulises ya lo había señalado por enésima vez al flaco Tijera, que ya desde lejos lo cazó al vuelo. Los 2 dedos en B indicaban 2 botellas más. «Tráete más de estos», le dijo al flaco, antes que se acercara con las birras, levantando uno de los platitos semivacíos. «Palitos y papitas también», añadió la Fiera. La pareja recién llegada destacaba por contraste. El Ulises era el finoli del grupo, siempre bien empilchado, todo a tono, hasta las medias, bien afeitadito. Casi nunca se lo veía en vaquero o remera y muy de sport. El pelo castaño claro peinado con raya al costado, siempre bien requintado y prolijo. Hasta las incipientes canas de las sienes le quedaban bien. Ojos almendrados, nariz fina y boca chica. Y el detalle del perfume. Olía bien el guacho. Ya cuando se iba acercando sabíamos que era él por el aroma fino, elegante. Un dandy. Y por supuesto lo cargábamos con eso, con la nueva palabrita de moda, metrosexual. Y de ahí a que el indio le dijera puto había un pasito. Putazo, gay, trolo, tragasable, trabuco y todos los sinónimos y epítetos asociados no le alcanzaban al indio. Y a varios más que se sumaban cuando subía el tono.
Pero el loco la tenía clara y ni se inmutaba. Estilo, papá, decía, y nos verdugueaba. Algo que ustedes nunca van a tener, giles, son unos gronchos de mierda. Pero era todo joda. En cambio, la fiera era la antítesis. El loco había salido mal parado en el reparto de jetas. Era fulero, pero fulero. Tenía como una simetría en los ojos, sin llegar a ser visco, pero eran raros. Y uno más chico que el otro, nariz ganchuda y torcida para un lado y la boca casi sin labio, como una línea, con la cara terminando en una mandíbula cuadrada, tosca, el orejón, pelo ensortijado siempre cortito y encima el cuerpo como echado siempre para adelante, no jorobado, pero con una postura inusual, extraña. La verdad era que el conjunto era poco agraciado. Pero desde un principio había habido como una simbiosis entre ellos, se llevaban bien. Y eso que eran como el agua y el aceite hasta en la forma de ser también. Uno extrovertido, encarador, jodón, el otro siempre callado y casi tímido. Pero congeniaban. Y no sé si casualmente o no, siempre caían juntos por el boliche. Y verlos era como introducción a la película esa para pendejos, La Bella y la Bestia. Pero buena gente los dos. Cada uno con lo suyo, formaban parte de la fauna básica de la barra. Se integraron rápidamente a la mesa y a la chupeteada de las birras, y la conversación tomó los carriles acostumbrados del desorden caótico y singularmente variado. ¿De qué hablaban?, inquirió el Ulises. De Sócrates, le contestó el indio sonriendo. Sí, claro, le contestó, solo sé que no sé nada, agregó burlón y exhibiendo adrede ciertas sapiencias para gastarlo al indio. Dale, ¿qué pueden hablar ustedes de Sócrates? ¿Qué te pasa, che boludo?, lo apuró el indio. ¿Y vos quién te crees que sos, Claudio María Domínguez? ¿Te acordás del pendejo ese de Odol?, saltó el negro. ¿Cómo sabía el guacho? Lástima que después se fue al carajo, se fue a la India, se hizo medio gurú, le dio por lo místico, me parece, y se quedó pensando y recordando. Sí, intervino el Ulises, lo vi el otro día en Crónica. Está hecho mierda, parece que se le fue la mano con las cirugías o el botox. Lo dejaron para el orto, está reavejentado, jovato, aportó como dato. Pero sigue con eso de la autoayuda. Te habla como si uno fuera un pendejito y él tuviera la posta, ¿viste? Es cierto, dije, yo lo vi también, está destruido. Hice una pausa. Pero eso de que es gurú, contáselo a otro. Para mí se hace el santurrón para vender libros y salir por la tele con el discurso de bonito. Además organiza tours y seguro que para viajar y poder conocer él. Con lo que le hace llegar para los pobres giles que se enganchan, él no pone un sope. Y la pasa panza arriba. No labura, en definitiva, concluí. Sí, me parece que es como vos decís, aprobó el Ulises. Como la otra mina, ¿cómo era que se llamaba? Espirru, algo así. Lo rectifiqué. Esquirru. Esa, que encontró el yengue del horóscopo chino y curra con eso. Se la tira de brujita y con eso la pasa bomba, concluyó. En eso, el primero, hay que reconocer que fue Orangel. Un adelantado el tipo. Aunque me parece que la pegó de ojete con lo de Kennedy y después se agrandó como bolsillo lleno de piedras, agregó recordando el negro, que como era el más grande de la barra, tenía recuerdos de antaño. Y también hay que aplaudirle que el quincho no se le cae nunca, desde hace añares. Para mí que lo tiene engrampado al bocho, dijo, cagándose de risa y seguido por varios. En tanto tiempo le tiene que haber hecho raíces y ya lo tiene apencado, si lo fue regando bien, tiró el indio risueño. ¿Sabes cuántos de esos turros hay ahora? Metió un bocadillo a la fiera. ¿Y no viste que ahora cualquiera escribe un libro?, se indignó el Ulises. Son todos intelectuales. Andá, y cada chanta. ¡Qué país generoso, por Dios! Se agarró las dos manos como suplicando. Los boludos somos nosotros, los que laburamos, reflexioné. ¿Cómo no se me ocurrió algún curro de esos a mí? Hasta que lo parió. Pero bueno, ¿por qué Sócrates?, inquirió la fiera recordando el inicio de la charla. Era una alusión al negro, y lo señalé con un gesto de la barbilla. Acá el hombre siempre diciendo boludeces. Y ustedes siempre discutiendo por Maradona y Messi, y yo soy el burro, se defendió el negro. La verdad, loco, se metió el Ulises, párenla con eso. Los dos son buenos. Uno era, pero ya está, y agradezcan que lo disfrutamos a los dos. Sí, pero con el pecho frío no ganamos una mierda hasta ahora, insistió el indio. Ya va a llegar, repetí medio ofuscado. El tiempo me iba a dar la razón. En todo ese tiempo el oveja había permanecido extrañamente callado. Si bien no era muy partidario ni partícipe de las pelotudeces habituales de las charlas, solía meter algún bocadillo irónico o ingenioso para matizar, y mal que mal, compartía. Pero esa tarde, naranja Fanta. Seguía como hipnotizado mirando para afuera y apenas había saludado a los que habían llegado. El Ulises fue el primero que acusó. Viene de camunina la cosa hoy, dijo usando la frase preferida de la fiera y cabeceando para el lado de la oveja encogiendo los hombros. Cayetano,
terció la fiera lacónicamente. Agárramela con la mano, se metió inoportuno el indio. Bue, sigue el griego, ¿no? Se removió en la silla incómodo el negro por el poco tacto del indio que ni cuenta se había dado a quién nos referíamos. El oveja se percató de que lo estábamos tanteando, aspiró profundamente y se tiró para atrás en la silla. Disculpen, che, dijo, hoy estoy un poco oído. Me acordé que venía de un mal trago. Se le había muerto la vieja hace poco. En realidad hacía ya como 3 meses y después de una enfermedad de años, así que era esperable. Y hasta deseable, me acuerdo que llegué a pensar en aquel momento porque a lo último ya no conocía a nadie. Y encima tenía cerca de 90 años. Pero la vieja, siempre la vieja y el bajoneo dura. Así que razones tenía. Pero nos habíamos encontrado varias veces en esos meses y nunca lo he visto tan caído. Ni siquiera cuando lo del carozo. ¿Alguna razón en especial?, le preguntó el indio frontal, directo como siempre. Pensamientos nomás, respondió evasivo. ¿Y no se pueden compartir? Al indio no se le iba a sacar así como así de encima. Nada. A veces uno se toma un tiempo para reflexionar, analizar y a veces, y repitiendo como para él mismo y meneando la cabeza al tiempo que desviaba la vista otra vez hacia la calle, solo a veces se llega a alguna conclusión o a una idea. Concluyó dándole un trago a la cerveza que seguro ya estaba medio tibia porque hacía rato que ni la tocaba. Lo dijo tan despaciosamente, tan calmado y profundo que el Ulises reflejó el sentimiento de todos. Ahora ya no clavaste la espina, guacho. Tiraste el anzuelo y picamos, turro, astuto como siempre, lo verdugueó el indio. No, se atajó, para nada. Dejá, no vale la pena. Tiene razón el Uli. Ya nos dejaste con la intriga, me metí yo también, dale. ¿De qué viene la mano? No, dejá, me respondió otra vez esquivando el bulto. No es el momento ni el lugar, agregó resoplando mientras se terminaba el vaso. Claro, se indignó el indio. Pobre el auditorio, ¿no? ¿Qué somos, el planeta de los simios, turro? Ahora te haces vos el Sócrates, terminó ofuscado. Cierto, che, siguió el Ulises. Está bien que seamos más guasos que la mierda, pero tampoco tan salame. Algún tema serio alguna vez podemos tocar, salvo que sea la teoría de la relatividad, qué sé yo. Algún teorema, pero que yo sepa, Einstein no vino hoy, ni el paralítico ese, el bocho, Hawking tampoco. También estaba medio molesto el loco. La oveja suspiró y noté que lo iba a largar, casi como que quería compartirlo aunque no lo confesara. No, empezó, es solamente algo que estuve pensando, dándole vueltas, con todo lo que pasó últimamente, el carozo el año pasado, y ahí el dolor pegó un ramalazo que nos alcanzó a todos. Hace poco mi vieja... Dejó la frase en el aire y todos nos quedamos callados, hasta el indio, por respeto o por propia introspección. Eso nada más, estuve pensando. Otra vez se quedaba en el medio. Y esta vez el indio no se pudo contener. Y bueno, uno piensa y le da vueltas y llega a una idea, a un concepto, pero es muy personal, aclaró rápidamente, incluso medio íntimo. Y se volvió a cerrar. Bueno, loco, estamos entre amigos, aportó el Ulises para destrabar. Por ahí nos sirve tu reflexión o hasta podemos aportar algo. Dejó la frase en el aire no demasiado convencido. Tiene razón, apoyó serio la fiera. Y la oveja volvió a mirar por la ventana, se quedó unos segundos en silencio, con todos expectantes. Suspiró y, volviéndose hacia el grupo, dijo: el alma no se va toda junta. Ahí sí se hizo un silencio que casi se podía palpar, como una pared, y parecía más fuerte el zumbido de los ventiladores. ¿Qué alma?, lo quebró como era de esperar el indio. El alma, lo miró la oveja como si fuera la primera vez que lo hubiese visto en la vida. Lo que somos dentro de este envase que nos contiene. Hizo una pausa. El alma humana, el alma, concluyó. Se escuchó un silbidito entre dientes del Ulises. A vos se te ocurre cada cosa, fue lo único que se le ocurrió decir al indio, y ahí nomás agregó: ¿pero el alma de quién? El alma en general, explicó la oveja. No me refiero a nadie en particular, es nada más que una idea. Y me miró como diciendo: ¿viste que no tenía que hablar? El alma no se va toda junta, repetí más despacio como queriendo entender y para salir del paso. ¿Vos decís cuando alguien caga la fruna? ¿En ese mismo momento? ¿Que el alma no sale del cuerpo entera? ¿Como que se va en etapas y queda algo adentro? La verdad que no pensé mucho la pregunta tampoco. La oveja se miró las manos, las juntó como rezando y se las llevó a la frente. Todos estábamos pendientes hasta de sus movimientos y ni qué decir de la explicación del tema. ¿Cómo en etapas? Al indio le costaba quedarse callado. ¿Qué es el alma entonces? ¿Un plan en cuota que te dan cuando nacés y podés ir devolviendo de a poco? Se tiró para atrás en la silla. Porque si es así yo quiero una moratoria. ¡Ja! Siempre chicaneando el hijo de puta, pensé para mí. Lo sacaba del clima al otro, que tenía que explicar. Algunos se lo festejaron. Indio, lo miré suspirando. ¿Podemos hablar un tema
y repetí enfatizando: ¿un tema? ¿En serio? ¿Podés parar de pelotudear? Che, era una joda nomás, respondió a modo de disculpa. Y eso que no está el cabezón, pensé. Dejame, paró la oveja. Más allá de la joda, el indio dio un poco en la clave. El indio se tiró para atrás en la silla y sin decir nada me miró y me hizo la inconfundible seña del inflador. La oveja seguía. O sea, lo primero que pensé frente a estas situaciones, parecía buscar la palabra precisa, que precipitaron el análisis, es la necesidad de la definición. Dejó la palabra en el aire y nos miró a todos, pero nadie se animó a decir nada. ¿Qué es el alma? Terminó al fin. Menos que antes nadie se aventuró a expresarse. La oveja se acomodó un poco en la silla. Como decía antes, empezó, es lo que somos, podría decirse interiormente. ¿Pero qué? El corazón y la sangre que nos circula, la carne, los tejidos, el sistema neuronal, el cerebro, los pensamientos, o los sentimientos y emociones. Hizo una pausa. Probablemente todo eso y más también, pero reunido armónica y funcionalmente. Pero ahí te cae otra pregunta. ¿Por quién? ¿O por qué? Pero bueno, eso ya es otro tema. La teoría de un dios o la de la casualidad o causalidad, creacionismo, evolución, en fin, da para otra charla. Algunos se removieron en sus asientos y presentí que varios no sabíamos a dónde carajo iba la oveja con el tema. Por lo menos yo no alcanzaba a adivinarlo. Pero él siguió. Supongamos que somos todo eso juntos, dispuestos y funcionando, hasta que en algún momento algo falla, algo empieza a andar al revés y chau picho. Todo se precipita, más lenta o más rápidamente, más o menos dolorosamente, por las muchísimas causas que puedan segura y clínicamente encontrarse. Todo se termina, a la bosta costa se apaga la luz, o no, vamos para otro lado, o no, lo cual da para otra discusión que tampoco viene al caso. La cosa es que ineludiblemente todos, en algún momento, cagamos la fruna, como dice acá el amigo, hizo una pausa más larga y aprovechó para darle un traguito a la birra. Hagamos una soledad porque si no se complica todo hasta niveles inmanejables y dejemos afuera todo lo que sean accidentes, asesinatos, homicidios, muertes fortuitas, casuales, intempestivas y hasta las muertes súbitas. Hablemos de muertes comunes, si es que se le puede llamar así. En fin, creo que ustedes me entienden, nos miró en el círculo. Tampoco me refiero al momento exacto de la partida, al instante del deceso. Hizo una pausa. Y leí bastante sobre eso, hay mucha información. Lo de los 23 gramos, trabajo científico de registro de salida o pérdida de energía, o más bien de transformación de una cantidad de energía en otra forma, rescatando a Lavoisier. De nuevo hizo otra pausa y otro trago de birra. De reojo lo vi al indio que estoy seguro estuvo a punto de preguntar quién carajo era Lavoisier. Por ahí pensaba que era el 4 de Estudiante de La Plata, pero se contuvo. El silencio en la mesa siguió, respetuoso, dejando que la oveja continuara y aclarase los tantos. Incluso no solo desde el punto de vista teórico o hipotético, qué sé yo, exogénesis, entropía, masa crítica. Ahí sí que varios nos miramos porque quedamos en bola y a los gritos como Tarzán. Pero la oveja seguía, por suerte en terrenos menos profundos. Sino en la práctica, y lamentablemente llevado a niveles chabacanos, mediáticos, con otros fines, por supuesto. Ante el silencio general aclaró. ¿Se acuerdan del tema de los que decían que veían luces cuando morían y volvían? Un túnel, figuras. Armaron todo un circo con eso y hubo mucha gente que se llenó de guita explotando inescrupulosamente el tema. El negro Jorge volvió a intervenir. El caso más famoso fue el de Víctor Sueiro, ¿se acuerdan? Aquel periodista que del ladero de Tita Merelo un día casi crepa y de ahí en más se metió con todo en el tema ese. Decía que había vuelto del más allá, que había visto cosas, que le habían hablado. Escribió varios libros el ñato. Yo creo que se la creyó hasta él mismo. Reflexionó y varios asintieron porque el caso había sido conocido en su momento. Hizo buena guita, te voy a decir, ¿eh? Pero el día que la cosa fue cierta y cagó fuego de verdad, minga volvió. Todavía lo estamos esperando. Sí, agregó el Ulises. Y ahí nomás se colgaron un montón del tema. Fue un boom mediático en su momento. Y seguro que muchos hicieron mucha guita de camunina. Siempre le gustaba usar esa palabra a la fiera, pero eran tan simbióticos que se le había pegado. De camunina, repitió la fiera como corroborando mis pensamientos. Y siempre hubo muchos intereses detrás de todo eso. Ojo, yo no digo que el tipo no experimentó algo, o tal vez soñó, o lo perturbaron las chufas que le habrán metido por lo que tuvo. Creo que fue el cuore, añadió la oveja sobre el particular. Probablemente haya tenido buenas intenciones, buena fe. Pero sí, a mí me parece que le usaron muchos turros que se forraron los bolsillos explotando y agrandando la historia. Pero como vos decís, se dirigió al negro, no volvió para confirmarlo. Nunca nadie volvió. Se quedó pensativo un instante y enseguida siguió como despejando el panorama. Pero tampoco es a eso a lo que me refiero. Y retomó el tema. Desde el punto de vista físico,
Personalmente yo creo que el alma es energía. No sé muy bien de qué tipo o forma, o si es una combinación de energías. Pero bueno, si lo tuviera que definir como algo, diría que es la energía que nos hace respirar, latir el bobo, sentir, comer, caminar, en fin, todo. Pero hizo otra pausa que nos enganchó aún más a todos. A mí me interesa desde el punto de vista emocional y hasta filosófico, en lo que sería la etapa previa, la antesala, podría decirse, la última curva, el último envión, el tramo final. No paraba de tirar sinónimos metafóricos el Oveja, toda una costumbre en él. Ni qué hablar de los tratados de filosofía que hay sobre la muerte, agregó explicando. La parca, tiró el indio poniendo voz de ultratumba y agachándose sobre la mesa. Afloja, boludo, lo retó el negro. El Oveja ignoró los comentarios. Desde los griegos, los egipcios, los romanos, toda la civilización hasta la actual, por supuesto, han tirado infinidad de ideas, conceptos, interpretaciones, hipótesis sobre la significación espiritual a nivel conciencia de ese último escalón en la vida de todos. Se podría entrar en el terreno de la metafísica, así que más vale que no voy a descubrir nada. Y ni que hablar de las religiones. Ahí sí que se pudre todo porque entran otros valores, la fe, las creencias, el fanatismo. No, mejor por ese lado ni tocarlo. Hizo otra pausa para terminar el vaso que el indio solícito le volvió a llenar. Pero bueno, yo llegué a esta idea, a este pensamiento. Tocaba la palabra justa la Oveja. El alma no se va toda junta, repetía el meollo inicial. Sí, comenzó a explayarse la Oveja. Pienso que en todo ese proceso previo, o anterior, o predecesor, el alma empieza como a desmembrarse, a partirse, no encuentro el término correcto, dijo como contrariado. A disociarse, a disgregarse, pero en forma aleatoria. El indio levantó las cejas, sin seguir ninguna regla, ni norma, ni modelo. Y por supuesto que es propio e intrínseco de cada persona y desde ya totalmente inconsciente. O sea, la persona no nota, ni percibe ni acusa ese trance, para nada. Yo diría que es algo casi natural, aunque tampoco es que sea imperativo o inevitable y se dé en todos los casos. Probablemente en muchísimas personas no se cumpla, o al menos no se registre. Se removió en la silla. Es muy difícil de explicar, aclaró. No hay síntomas o evidencias, al menos regulares o comunes, por las cuales pueda detectarse la situación. No, ni para la propia persona que lo experimenta, y menos aún para los demás. Hizo otra pausa. O sí, porque si no yo no estaría describiéndolo, por ejemplo, pero no son indicios o señales que se puedan catalogar o adjudicar como parámetros generales. O sea, se metió el indio, no es que vos veas y digas, puta, a este ñato le queda poco. Exacto, exclamó la Oveja complacido. El indio me hizo otra vez la seña del inflador con una sonrisa de oreja a oreja. Por ahí es algo muy sutil, que alguien puede, no digo detectar, sino como advertir, notar algo no común, no normal. ¿Qué sé yo?, pensaba la Oveja para poder hacerse entender. Como si vos decís, mirá el loco este que le pasa, qué cambiado que está. O, che, este no era así, andará bien. Pero lo decís sin saber bien por qué, sin poder precisar ese cambio, esa mínima señal, ese ínfimo detalle, y normalmente lo dejás pasar, por insignificante o inconsistente, y seguís. Y el tipo mismo sigue, se entusiasmó la Oveja, porque no es algo rotundo, algo acusativo o que implique gravedad o siquiera trastorno o molestia. No sé si me explico, suspiró. Pero vos no te estás refiriendo a la decadencia que puede llegar a manifestarse en una persona que va rumbo al 1,80 m, inquirió el Ulises. Me refiero a una degradación lógica y natural que se tiene que dar en el que está caput. Porque convengamos en que si te falta poco es por algo. O sea, se debe venir. La parca, no digo que avisa, pero si se te viene en la noche, alpiste, fuiste. Y de alguna manera se puede exteriorizar o notar. Ahora, si vos o nadie se da cuenta es otra cosa, pero hay señales o síntomas. ¿Qué sé yo? Además, con toda la medicina preventiva que hay ahora, más todavía. Hizo una pausa mientras el Oveja asentía. Salvo en esos casos que vos mismo descartaste, accidente, asesinato, qué sé yo. Es muy buena tu apreciación, reconoció la Oveja. Pero justamente cuando vos nombrás la palabra síntoma, o más aún medicina preventiva, estás haciendo referencia a signos físicos, fisiológicos, o hasta del ánimo también, o cambios de carácter, pero detectables, registrables, notorios. Hizo una pausa y otro traguito. Esos sí son indicativos de anomalías, son avisos, y normalmente te hacen reaccionar, a la propia persona que los padece o a los que los rodean. Pero yo me refiero, y sé que es muy difícil de explicar y obviamente de entender, a cosas más indetectables, más etéreas, casi indescifrables, como más intuitivos, emocionales, concluyó con un dejo de frustración. Entonces tampoco sería aplicable en caso de ciertas enfermedades donde no hay respuesta, digamos, normales de los enfermos.
añadí. Se me ocurre, por ejemplo, un caso de Alzheimer, no sé, demencia, alguna enfermedad degenerativa que te va consumiendo sí o sí. No conozco mucho, pero me parece que la fibrosis quística o la esclerosis múltiple, no sé si alguna otra. Incluso los casos de coma. ¿Qué pasaría ahí? La oveja volvió a asentir. Sí, claro, dijo. Hay muchísimas excepciones. Por eso dije al principio que no es para todos los casos ni para todas las personas. Y no sé si asignarlo a los que podrían llamarse casos normales. Lo que pasa, terció Ulises, es que cuando hay una enfermedad va a haber síntomas, va a haber un estado decadente, o progresivamente decadente, física y psíquicamente, emocional si querés. Es casi una obviedad. Entonces, ¿cómo lo aplicás?, preguntó. No sé, capaz que es una boludez mía grande como una casa, se atajó la oveja, pero después de varios casos que observé, me fui formando esta opinión. ¿Qué sé yo? Es difícil de explicar. ¿Pero qué te fue llevando a esa idea?, le preguntó el indio. ¿Qué observaste? Esa es la verdadera pregunta, ¿ven?, dijo la oveja, y el indio se tiró para atrás en la silla agrandadísimo. Si llegaba a ser el inflador de nuevo, lo iba a mandar al carajo. Quizás a partir de esas apreciaciones mías se entienda mi posición, argumentó la oveja. Se arrellanó en la silla. Yo he advertido, y quizás ustedes también, pero no lo han registrado en detalle, que por ahí alguna gente empieza como a perder interés de las cosas, a no tener ganas de nada, sin motivo, sin razón. Vos le preguntás si ni ellos mismos capaz que se dieron cuenta. O te dicen, no sé, o nada, no pasa nada, pero se nota un desgano, no sé cómo llamarlo. He observado hasta una falta de brillo en los ojos, en la piel, como más pálida, seca. Se esforzaba por explicarse la oveja. Se podría decir un cierto abatimiento, un darse por vencido, pero sin reconocimiento del propio protagonista, que incluso te lo puede llegar a negar y hasta ofenderse o sentirse herido o agraviado. O en muchos casos, por lo menos los que me han llevado a esta conclusión, que les chupe un huevo todo, lo que vos les decís, todo a su alrededor, la vida, va. No sé, no importarte si vas o venís, si ves o no a alguien, si hablas o no te hablan, qué sé yo, de todo. Si se terminó el vino y como un autómata le entras a la gaseosa, sin importarte un pomo, si se terminó el champú y te lavas con jabón de la ropa, o no te lavas directamente. No sé, estoy tirando ejemplos comunes, domésticos, cosas que se van dejando pasar cada día, paulatinamente, sin pensar. No todo tiene que ser trascendental, fundamental, traumático, pero como que ya está, que ya no va más. Dejó la idea flotando como rebuscando en su mente otro sinónimo metafórico. Se hizo un silencio pesado en la mesa porque todos, creo, empezamos a reconsiderar muchas situaciones y experiencias vividas. El negro quebró el hechizo. Me parece que eso que vos describís es muy asociable a la vejez. Por lo menos yo lo he notado en las personas muy mayores. Tal vez podría pensarse también en personas con enfermedades de esas terminales, reflexionó. Y si te pones a pensar, es como natural que sea así. Es ver el fin del camino, tomar conciencia que se termina la joda y a la vez sentir que empezás a fallar, se apresuraron a explicar. Como un auto. Si llegaste a los 400, 500.000 kilómetros y bueno, todo te va a empezar a fallar. O se rompió algo fundamental y no hay recambio que valga. Fuiste. Vida útil que le dicen, como cualquier máquina. Es frío, pero es así. Muy cierto, le contestó la oveja. Y ahí sí te concedo que sería normal. Pero yo lo he notado en ñatos de 50, 60 pirulos, y hasta incluso menos. Por supuesto que si evaluás a alguien que llegó a los 100 años, o que le han dicho que tiene algo irreversible y le queda poco de vida, y sí, mucha esperanza, ni sueño, ni objetivo, no vas a encontrar. Ahí sí cabe y se justifica la resignación, el cansancio y hasta te diría el abandono. Bueno, ojo, apuntó el indio. Yo tengo a mi abuela de 98 años que es un relojito. ¿Sabés lo que es la viejita? No da la papa todo acá. Si me vive cagando a pedo. Y si vos sos una máquina de hacer cagada, ¿cómo no te va a cagar a pedo? A patada en el orto te agarraría si pudiera, pelotudo. Lo chicaneé. Me la había dejado picando el burrazo. Me hizo acordar al cabezón. ¿Por qué no te vas un poquito a la mierda?, le contestó enojado. No empieces, boludo, advirtió el Ulises. Excepciones siempre va a haber, tiró la oveja salvando el entredicho. Sí, lógico, reconoció el negro retomando el análisis. Eso llevaría también a pensar en por qué se produjo eso previo a la muerte, si es predeterminado, si es genético, como una información que ya viene en el ADN de cada uno, como leí por ahí, o si por el contrario es obra de las circunstancias que a cada cual le van tocando en la vida y frente a una situación, algo que te pasa, se hace un clic y empieza este proceso previo, tal vez inconsciente, pero real. No sé por qué, lo que yo sostengo es que hay como un prevenir, un anticipo, una antelación, seguía con los sinónimos el oveja, como si te fueran desprendiendo pedazos del alma, partes ínfimas, detalles que eran importantes y dejan de serlo. Se va perdiendo la audacia, el interés por lo nuevo.
la excitación por las experiencias. Van quedando las migajas en el camino hacia la puerta de salida, como en el bosque de Hansel y Gretel. Aunque no sé si con la intención del aviso. Creería que no, que es absolutamente inconsciente, casi hasta impersonal. Hizo una pausa para redondear la idea. La muerte nos va acorralando, o llevando en el sendero ineludible y vamos dejando los jirones por el camino, sin darnos cuenta, sin tristeza, sin luchar, sin sentir, terminó suspirando. Todos nos quedamos en silencio, pensativos. ¿Y en la parte física o material? Preguntó la fiera, demostrando que había seguido muy interesadamente el tema. ¿Qué sería, una pérdida de a poco de esa energía? Algo así, respondió la oveja. Ya le dije que es un tema que estoy masticando y dándole vueltas y apenas si saco alguna conclusión para mí. Y tampoco estoy tan conforme. Hizo una pausa. Pero sí, en ese aspecto sí, creo que sería como una mengua en la energía personal o individual, gradual, progresiva. Hasta que llega algo escaso, graficó el indio. Y la oveja sintió con la cabeza. ¿Y entonces? Preguntó el indio. ¿Entonces qué? Le retrucó el negro. ¿Qué hay que hacer? Insistió el indio medio ofuscado. ¿Cómo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con qué, boludo? El negro empezaba a levantar temperatura también. Y si vos te la pasás pensando y llegás a una conclusión. La oveja meneó la cabeza. Bueno, una idea, qué sé yo. Te tiene que servir para algo y entonces algo haces. El indio era así, simple, pragmático, expeditivo, ejecutivo. Ya me estaba pareciendo a la oveja con los sinónimos. Para él no podía quedar nada en el aire, todo tenía que tener una acción, una solución. ¿Qué sé yo? Seguí insistiendo. A coger que chocan los planetas, agarrarte un pedo padre, andá a viajar a la concha de la lora, entregar el marrón, algo. ¿Qué? ¿Te vas a quedar a esperar que te agarre la pálida y te vayas desgarrando de a pedacitos? Tiene razón el indio, sentenció la oveja. Me parece que hoy es el más lúcido de todos, suspiró. Es que yo los jueves vengo recargado, se agrandó el guacho, y ahí me acordé. Boludo, me paré de un salto. Hoy vienen a cenar mi suegra y mi cuñada, ¿cómo me olvidé? Y mirá la hora que se me hizo, la patria me va a cagar a pedo. ¿No era yo el de las cagadas? Me quiso empezar a verduguear el indio. Si le daba bola no terminábamos más. Dejé 100 mangos para aportar a la vaquita, saludé al conjunto y salí cagando. Mientras manejaba iba pensando en todo lo que habíamos hablado. Era cierto. El indio al final tenía razón. ¿De qué mierda servía tanto análisis si no lo aplicabas de alguna manera? Pero tendría razón el oveja. ¿Era así la cosa? ¿Te empezarías a mancar cuando se acerca la hora de la partida? Nos había metido la duda el guacho, por lo menos a mí. Y también lo había advertido el indio. A este boludo se le ocurrían cada cosa. Llegué y entré a los piques. Ya estaban todos. Bueno, no, todos nos faltaba doña Laura, mi suegra, y la nena de mi cuñada, Claudia. Me dio la excusa justa para preguntar apenas saludé a los demás. La patria ya me había fulminado con la mirada por haber caído tarde y me hice el boludo porque sabía que venía la cagada de pedo. Quedaría para cuando nos fuésemos a acostar. La encaré a Claudia. ¿Y tu vieja? No quiso venir, me contestó. Y antes que le preguntara agregó, y Celeste, por su hija, se quedó con ella, ¿viste cómo es? Aprovecha cualquier excusa para quedarse a ver tele y volver con el celu con las amiguitas. Qué raro tu vieja, medio que son sagradas estas cenas para ella. ¿Anda bien? Insistí. Sí, normal, los achaques de siempre, ¿viste? La semana pasada se hizo análisis de todo y le dieron bárbaro, así que está bien. Pero se quedó pensativa haciendo una pausa mientras ayudaba con la mesa. No sé, la noto desganada, no quiere hacer nada. Se pasa todo el día frente a la tele, pero pareciera que hasta sin verla, no sé, está medio rara. Volvió a lo que estaba haciendo, disponiendo los cubiertos. Ella no dice nada, ¿viste? Te dice que se siente bien, pero la verdad, yo no la veo bien. Se incorporó y puso los brazos en jarra. Capaz que soy yo, ¿viste? Que soy medio obsesiva. Y dejó la frase en el aire. ¿Medio? Le respondí sonriendo. Cállate, boludo. Y arrugó la nariz, pero sabía que la estaba jodiendo. No le digas nada, ¿eh? Y me hizo una seña para atrás con la cabeza señalando a su hermana. No la quiero preocupar al pedo, suspiró. Aparte que no hay razón. Deben ser cosas mías. Fue imposible no asociar lo que me decía Claudia con la charla de la tarde en el bar, y me dejó pensando. Fui para la cocina, la patria me miró embroncada. Ayuda en algo, por lo menos, ya que caes cuando se te canta. Iba a estar brava la noche. El Eduardo, mi cuñado, me salvó. Desde el living donde estaban los pibes me gritó, «Che, Elito, ¿viste quién tiró la pata?» Y sin esperar respuesta siguió fuerte, «El Daniel, el de la pileta», dijo, refiriéndose a uno del grupo que teníamos en el club del barrio donde íbamos a nadar una vez por semana, o dos a lo sumo. Me le acerqué. ¿Cómo el Daniel? Si es más chico que nosotros. Y estaba bien, hace un tiempo que no lo veía ahora que decís. Del verano me parece, pero estaba bien, ¿estás seguro? Aparte es un tipo deportista. Además de nadar, creo que juega al squash, uno de esos juegos para finoli con la pelotita de goma chiquitita que salta como loca. Le repregunté. Boludo, con eso no se jode, me contestó. Te digo que partió. ¿No viste que había dejado de venir al club?
Sí, sí, respondí. ¿Pero de qué? Lo apuré. Me parece que se quedó seco ahí nomás, de un momento para otro. ¿Habrá sido el bobo? Se quedó pensativo. A mí me contó el Pelusa. Yo también hace un tiempo que no lo veía. Creo que estuve con él en julio, me parece. Me acuerdo que hacía un frío de cagarse y nos encontramos en la puerta del club. Él se estaba yendo a la mierda y me acuerdo que le pregunté por qué no se quedaba. Y me respondió que no, que andaba sin ganas, cansado. Hizo otra pausa. Ahora que lo pienso, estaba raro, como desmejorado, pero no físicamente, como abatido. Por ahí andaba con algún quilombo, ¿viste? A veces podés ver a alguien casi todos los días y muchos no sabés de cada uno. Los matetes, los problemas. Andá a saber qué le pasaría a este. Se quedó otra vez callado pensando. Mirá vos el Daniel, pensé en voz alta, la puta que lo parió. ¿Cómo puede ser que de repente te dicen que alguien conocido, no digo querido, no lo vas a ver nunca más? Eso sí lo pensé contrariado y confundido. Lito, me retó la Patri, que sintió la puteada desde la cocina. Andá abriéndote el vino, agregó para disimular un poco. Enarqué las cejas mirándolo al Eduardo y me encogí de hombros. El loco se rió en silencio. Mientras iba para la bodeguita de abajo de la mesada me daba vueltas todo lo de la oveja, y más con eso del Daniel. Me agaché para buscar una botella y me resonaron las últimas palabras del indio. Agarré la última botella del rincón de abajo y me fui para la mesa con el descorchador. La Patri ya estaba apoyando la bandeja con la carne al horno y los demás se iban sentando. Eduardo lanzó una exclamación cuando me vio abrir un catena zapata. ¡Epa, loco! ¿Qué zapa? Preguntó estudiándome. Estamos todos bien, ¿no? Claro que estamos todos bien, le respondí. Estamos, que es lo más importante. Y sonriendo agregué, pero no hay que guardarse nada. A los 3 meses, más o menos de esa noche, doña Laura partió. La encontraron fría a la mañana cuando la quisieron despertar. Muerte súbita, dijeron. Toda esa charla de la oveja se me repitió durante meses, cada vez que me trataba de dormir. ¿Qué lo parió?